El pecado y la ley de Dios. La naturaleza de la ley de Dios. Ya que definimos pecado como cualquier transgresión de la ley de Dios, sería bueno entender algunas cosas sobre sus leyes. Primero, no hay nada incorrecto con la ley en sí. Hemos enfatizado de tal forma que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que uno casi pensaría que la ley es algo malvado. Pablo dice: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Segundo, la ley de Dios no es algo arbitrario, ya que emana de su propia naturaleza. Dios no declara que algo es correcto porque es correcto. Tercero, cuando Dios dio su ley al hombre, ¿esperaba el que la guardase? Dios estaba totalmente consciente de que el hombre no lo haría, él no podía guardar su ley cuando se la dio. Dios tenía un sabio y buen propósito en esta entrega de la ley. Parece haber por lo menos un propósito triple. El propósito de la ley de Dios. La ley fue dada para intensificar en el hombre el conocimiento del pecado. La conciencia del hombre producirá en el testimonio interior de que es un pecador, pero a través de la ley publicada de Dios, él tiene un conocimiento más claro de lo que es el pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículos 19 y 20. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7, versículo 7. Habiendo aprendido a través de la ley, que pecar es el quebrantamiento de los mandamientos de Dios, el pecado ahora toma el carácter de transgresión. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, versículo 13. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7, versículo 13. La ley fue dada para revelar la santidad de Dios. Si hay algún mensaje que nos es dado de las detalladas leyes ceremoniales, ofrendas, requerimientos sacerdotales, es que Dios es un Dios santo y solo se puede acercar a Él en la manera correcta y prescrita, y solo en momentos dados. La ley revela la santidad de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. La ley fue dada para traer hombres a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, versículo 4. A la ley se le llama ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevamos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3, versículo 24. La palabra traducida, ayo, es pedagogo. Un pedagogo generalmente era el siervo de confianza de una familia romana adinerada, que tenía la responsabilidad de supervisar el cuidado general de un hijo desde alrededor de los 6 años hasta los 16. Este debía llevarlo hasta las casas de sus maestros o escuelas de entrenamiento físico, y traerlo de regreso, cuidando de él en sus horas de juego. Al comparar la ley con el pedagogo del creyente, Pablo tenía en mente la temporaria y puramente provisional naturaleza de este arreglo hasta que el niño llegaba a la mayoría de edad y podía participar plenamente de la herencia de su padre. La ley no podía salvar, pero servía para hacer conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo, a través de quien solamente podían ser justificados por fe. La ley, a través de sus ofrendas, su sacerdocio, y el tabernáculo, señalaba a la cruz de Cristo como el único camino de salvación y acceso a Dios. Una vez que vino Cristo, y fue recibido como Salvador y Señor por fe, la ley, como medio para obtener salvación, fue desechada. Los incrédulos, aquellos que no vienen a Cristo para salvación, todavía están siendo juzgados por la ley. Las Escrituras enseñan que en la muerte de Cristo, el creyente es librado, no solamente de la maldición de la ley, la pena impuesta sobre él por la ley, sino de la ley en sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3, versículo 13. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7, versículo 4. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2, versículo 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Colosenses 2, versículo 14. Esta liberación de la ley no se refiere solamente a la ley ceremonial, sino también a la ley moral, los 10 mandamientos. Segunda de Corintios 3, versículos 7 al 11 hace claro que era esa ley que estaba, grabada con letras en piedras, la que había pasado. Esto hace seguro que Pablo estaba escribiendo sobre los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo? ¿No será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. De allí que el creyente puede darse cuenta que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículo 14. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Gálatas 5, versículo 18. Expresiones bíblicas para el pecado. Muchas palabras y expresiones diferentes son usadas en la Biblia para describir al pecado. Las siguientes son algunas de las más populares. Errando una meta o un blanco. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la expresión más usada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sobrepasar o traspasar una línea. Transgredir. Primera de Timoteo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Desobediencia a una voz. Hebreos 2, versículo 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, caer donde uno debería haberse mantenido en pie. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ignorancia de lo que uno debería haber sabido. Hebreos 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Disminución de aquello que debería haberse rendido completamente. Ananías y Safira. Hechos 5, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La no observación de una ley, pecados de omisión. Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Desobediencia o anarquía. Total negligencia por la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Donde infracción debería ser traducido como desobediencia. Deuda. Una falla en el deber, el no satisfacer las obligaciones de uno hacia Dios. Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otras palabras. Iniquidad. Levítico 26, versículo 40. Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Estado sin Dios. Primera de Pedro 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Perversidad. Proverbios 11, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra,
cuanto más el impío y el pecador. Incredulidad. Romanos 11, versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Maldad. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Injusticia. Deuteronomio 25, versículo 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Impiedad. Primera Timoteo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas.